Dicen que el infierno tiene muchas puertas, pero hay algunas que nunca debieron ser abiertas. En las profundidades del histórico Panteón de Belén, bajo lápidas centenarias y estatuas que parecen observarte, existe un lugar donde la oscuridad es más que la simple ausencia de luz. Un lugar donde los susurros de los muertos no son producto de la imaginación y donde las sombras tienen vida propia. Esta es la historia de lo que encontramos en esos túneles olvidados, de cómo descubrimos que algunas verdades están enterradas por una razón y de por qué, hasta el día de hoy, hay áreas del panteón que permanecen selladas, vigiladas día y noche por guardias que tienen órdenes estrictas de no dejar pasar a nadie, sin importar lo que escuchen al otro lado de esos muros. Mi nombre es Miguel Cervantes. Hace 3 semanas era solo un supervisor de restauración con 20 años de experiencia en edificios históricos. Hoy soy el único sobreviviente que puede contar lo que realmente hay bajo el Panteón de Belén, lo que despertamos sin querer y por qué mis compañeros ya no están entre nosotros. Todo comenzó en una mañana inusualmente fría de marzo, el tipo de frío que se te mete en los huesos y te hace sentir que algo no está bien. Yo estaba con mi equipo, Juan Carlos, el especialista en restauración, y Roberto, el arqueólogo. Teníamos que revisar unas grietas en la cripta principal, un trabajo rutinario, o eso pensábamos. El primer indicio de que algo andaba mal fue el comportamiento de los pájaros. El panteón siempre había estado lleno de palomas y cuervos, pero esa mañana no había ni uno solo. El silencio era absoluto, antinatural, como si hasta los animales supieran que algo estaba mal. Juan Carlos fue el primero en notarlo. Estaba examinando la pared norte de la cripta cuando me llamó con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz que temblaba. Miguel, tienes que ver esto. Me acerqué esperando ver otra grieta o quizás algún daño estructural, pero lo que vi me heló la sangre. La piedra del muro pulsaba, como si algo al otro lado estuviera respirando. Es imposible, dijo Roberto, poniendo su mano en la pared. La piedra está tibia. Decidimos traer el equipo de medición. El georradar mostró algo que no aparecía en ningún plano oficial, una red de túneles antiguos que se extendía bajo el panteón como una telaraña oscura, pero había zonas donde el radar simplemente no funcionaba. Puntos negros en imagen, como si hubieran espacios donde las leyes de la física dejaran de existir. Fue entonces cuando escuchamos el primer susurro. No era el viento. El sonido venía de dentro del muro, como una voz antigua hablando en una lengua que ninguno de nosotros reconocía. Y luego el muro comenzó a sangrar. El líquido que emanaba del muro era espesa, casi negra. Roberto retrocedió horrorizado, pero Juan Carlos se quedó ahí, mirándola fijamente, como hipnotizado. Gotas oscuras caían formando patrones en el suelo que parecían símbolos. No la toquen, grité, pero era tarde. Juan Carlos ya había pasado sus dedos por el líquido viscoso. Está fría, murmuró, tan fría que quema. Fue entonces cuando las luces de nuestras lámparas comenzaron a parpadear, no de forma aleatoria, sino en un patrón, como si algo estuviera intentando comunicarse. Roberto sacó su teléfono para grabar, pero la pantalla solo mostraba estática. Tenemos que abrir el muro, dijo Juan Carlos, con una voz que no parecía la suya. Sus ojos habían cambiado por completo. Las pupilas estaban tan dilatadas que apenas se veía el iris. No creo que sea buena idea, respondí. Pero él ya estaba sacando las herramientas. El primer golpe del cincel resonó como un grito en la cripta. El segundo trajo más sangre negra. Y el tercero reveló algo detrás de la piedra que me perseguirá hasta el día de mi muerte.
un ojo humano, antiguo y preservado, mirándome fijamente desde dentro del muro. Es imposible, balbuceó Roberto, retrocediendo. La piedra tiene siglos. Pero el ojo comenzó a parpadear. Los susurros se intensificaron y ahora podíamos distinguir palabras en español, mezclado con algo más antiguo, voces suplicando, advirtiendo, algunas riendo. El aire se volvió tan frío que podíamos ver nuestro aliento. Juan Carlos seguía golpeando el muro, como poseído. Tenemos que liberarlo, gritaba. Nos han estado esperando. ¿A quiénes?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Se giró hacia mí y su rostro ya no era completamente humano. Una sonrisa demasiado amplia se extendía por sus mejillas y sus dientes, había demasiados dientes. A los que fueron enterrados vivos, respondió con una voz que sonaba como miles. A los que la iglesia quiso ocultar, a los que han estado esperando durante siglos para salir. El muro comenzó a agrietarse por sí solo, y con cada grieta, más ojos aparecían, parpadeando, observándonos, y detrás de ellos podíamos ver movimiento, formas retorciéndose, arrastrándose, intentando salir. Roberto corrió hacia la salida, pero las sombras se movieron más rápido. Las sombras envolvieron a Roberto como una marea negra. Sus gritos no sonaban humanos. Era como si estuviera gritando con múltiples voces a la vez, algunas de ellas antiguas, otras infantiles, y entonces simplemente se detuvo. Roberto, susurré, pero Juan Carlos me detuvo con un brazo. Ya es parte de ellos, dijo con esa voz que no era la suya, como yo pronto lo seré. La oscuridad que había atrapado a Roberto comenzó a retroceder, y lo que quedó, Dios mío, lo que quedó de él, su cuerpo estaba de pie, pero todo en él estaba mal. Sus articulaciones se doblaban en ángulos imposibles para el cuerpo humano, y su cabeza giraba lentamente, completamente hacia atrás. ¿Sabes por qué eligieron este lugar?, preguntó la cosa que había sido Juan Carlos. El Panteón de Belén no es solo un cementerio, es una puerta. Las grietas en la pared seguían expandiéndose, y con cada nueva fisura, más ojos aparecían. Decenas, cientos de ellos, algunos humanos, otros definitivamente no lo eran, y todos me miraban fijamente. Una puerta, ¿hacia dónde?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. La sonrisa de Juan Carlos se extendió más allá de lo humanamente posible. Hacia abajo, siempre hacia abajo. El muro finalmente cedió, y lo que vi detrás, hay cosas que la mente humana no está preparada para procesar. Un túnel que descendía en espiral, no excavado en la roca, sino formado por lo que parecía ser cuerpos entrelazados, cuerpos que se movían, que respiraban. Las paredes palpitaban como si todo el túnel fuera un organismo vivo. Y las voces, miles de voces susurrando a la vez, por fin han abierto la puerta. Roberto, o lo que quedaba de él, comenzó a arrastrarse por las paredes como una araña, sus extremidades crujiendo con cada movimiento antinatural. Juan Carlos comenzó a caminar hacia el túnel. Su piel se estaba desprendiendo en tiras que se retorcían como serpientes, como si tuvieran vida propia. «Ven con nosotros, Miguel», dijeron ambos al unísono. «Hay tanto que te queremos mostrar, tanto que te queremos compartir». Fue entonces cuando vi las marcas en el suelo. No eran símbolos aleatorios formados por la sangre negra, eran advertencias escritas en un latín tan antiguo que apenas pude descifrar algunas palabras. Portam infernum, la puerta del infierno, y desde las profundidades del túnel algo inmenso comenzó a ascender,
algo que hacía que las almas atrapadas en las paredes gritaran de terror. Lo que ascendía por el túnel hacía que el aire mismo temblara. Primero fueron las sombras, moviéndose de forma imposible, como si la oscuridad fuera líquida. Luego vi los ojos, no 2 ni 4, sino centenares de ellos, todos diferentes, todos antiguos, algunos tan grandes como platos, otros microscópicos, formando patrones que herían la vista. La madre, susurró Juan Carlos, cayendo de rodillas, la madre de todos los secretos. Las paredes del túnel palpitaban más rápido ahora, y los cuerpos entrelazados que las formaban comenzaron a cantar, un cántico tan antiguo que hacía sangrar los oídos mismos. Roberto se retorcía en el techo, su cuerpo doblándose como papel, mientras lágrimas de eso que parecía sangre negra corrían por su rostro invertido. Ella ha estado aquí desde antes que construyeran el panteón, dijo la cosa que había sido Juan Carlos, desde antes que existiera la ciudad, desde antes que existiera el mismo tiempo. La criatura emergió. No puedo describir su verdadera forma. Mi mente se niega a recordarla completamente. Era como si alguien hubiera tomado todos los miedos de la humanidad y los hubiera fusionado en un ser que desafiaba la realidad misma. Partes de ella parecían estar en diferentes dimensiones a la vez. Miguel, su voz resonó en mi cabeza, en miles de tonos diferentes. Has venido a liberar lo que la Iglesia intentó encerrar hace siglos, lo que los aztecas, antes que ellos, intentaron contener, lo que siempre ha estado aquí, esperando. Extendió algo que podría haber sido un brazo, o tal vez miles de ellos. Juan Carlos y Roberto comenzaron a fundirse con las paredes, sus gritos de éxtasis y agonía mezclándose con el coro de almas atrapadas. Fue entonces cuando lo vi, el crucifijo, no uno cualquiera, sino uno antiguo, incrustado en la piedra original del panteón. Y recordé las historias, las verdaderas historias que los viejos veladores susurraban. No era un símbolo religioso común, era una llave. Con las manos temblando, arranqué el crucifijo de la pared. La criatura rugió, un sonido que hizo que el tiempo mismo pareciera detenerse. Miles de brazos de sombra se estiraron hacia mí. ¡No!, gritó con 1000 voces. Hemos esperado demasiado. Giré el crucifijo como una llave en la grieta de la pared, justo como los antiguos textos describían. El efecto fue inmediato. Una luz cegadora brotó de las grietas y el aire se llenó con los gritos de lo innombrable siendo arrastrado de vuelta a su prisión. Las paredes comenzaron a sellarse solas. Vi a Juan Carlos y Roberto, o lo que quedaba de ellos, siendo absorbidos por la piedra viva, sus rostros congelados en una mezcla de horror y liberación. Cuando todo terminó, cuando por fin el silencio volvió, me encontré solo en la cripta. Las paredes estaban intactas como si nada hubiera pasado, pero el crucifijo en mi mano ardía con un frío sobrenatural y en la piedra quedaban marcadas palabras en un latín antiguo. Custodimus portam, guardamos la puerta. Ahora entiendo por qué el Panteón de Belén siempre ha tenido guardias nocturnos. No es para mantener alejados a los vivos, es para asegurarse de que lo que está debajo permanezca encerrado. Cada noche, cuando el reloj marca las 3 de la madrugada, dicen que se puede escuchar los susurros, las súplicas y los cantos. Y si prestas atención, y si prestas mucha atención, podrás escuchar cómo las paredes respiran. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar las notificaciones. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has experimentado algo paranormal en un cementerio. Y recuerda, hay lugares que deben permanecer sellados para siempre.